Cordial saludo, mi nombre es Fernanda Urbano, pertenezco al curso de Antropología. Para esta ocasión voy a hablar acerca del tema de la cultura y todo lo que abarca ese tema tan importante. Vamos con el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. En el ámbito de la antropología, la palabra cultura usa dos sentidos diferentes. En su significado general, la cultura es un sistema de ámbitos y costumbres propios de los seres humanos, adquiridos a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado para su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. Dice, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? El término de cultura es absolutamente central para la disciplina tanto de la antropología como de la sociología. Entonces decimos que la cultura es entendida como un aspecto de común, un aspecto de, como aspectos comunes de ciertas formas del comportamiento que dependen tanto del ambiente eh, como del proceso en donde son aprendidas y que van evolucionando y transformando al paso del tiempo. Para los antropólogos, la cultura se divide en dos líneas fundamentales, que, que son los materialistas y los mentalistas. Los materialistas dicen que la cultura es un resultado del comportamiento que se observa en una comunidad social. Entonces, es un medio aprendido por medio de la observación. Pero además es el resultado de la adaptación de los objetos materiales al entorno y los significados que se le han dado a este, como por ejemplo el significado que una persona a través de la observación se le ha dado a un árbol, o como le han dado el significado en la sociedad a un libro o a un diferente objeto. Los mentalistas que dicen que la cultura es un conjunto de reglas o normas que regulan el comportamiento de los individuos, pero además dicen que la cultura se imprime a través de la fabricación de los objetos materiales. En este aspecto, las dos, digamos que los dos líneas fundamentales tienen algo en común, tanto los materialistas como los mentalistas. Dice, en términos generales podemos decir que la cultura son esos sentidos o esos significados que atraviesa, por las que atraviesa una sociedad y que le ha dado esa transformación a estos diferentes enfoques. ¿Cómo se transforma un concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Dice, el término de cultura se ha transformado desde el siglo XIX hasta hoy. Está en constante transformación. El concepto ha atravesado por cuatro fases que son las que he considerado como las principales. Entonces, la primera fase, que es la evolución cultural. Entonces, ¿qué dice esta fase? Dice, es todo, este concepto lo dice que es como todo lo complejo. Incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho, las costumbres, los hábitos. Entonces dice que ese concepto ha evolucionado de una manera lineal en la etapa histórica. La otra fase, que dice el particularismo histórico, dice que la cultura, en este aspecto dice que la cultura es un resultado de la pluralidad histórica y que lo ve como una objetividad relativa. En la fase número 3 está el estructuralismo. Entonces aquí ya entra el antropólogo Claude Lévi-Strauss y entonces él ya empieza a ampliar ese significado a través de tres fases, perdón. La fase concreta, que dice que la cultura es un sistema social de costumbres. La fase abstracta, que dice que la cultura es un sistema de valores y parámetros que regulan las sociedades. La fase simbólica, que ya dice que la cultura es un significado de la estructura de significación, o sea que es un modo de interpretar los símbolos. Y los símbolos
y las imágenes en nuestra realidad, o sea, en nuestras sociedades, como nosotros interpretamos esos símbolos. Entonces la cultura empieza a ser vista como un proceso de agenciamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de esto? Con la fase número 4 del postestructuralismo, que en esta fase se le da un giro al concepto de cultura, ya toma otro significado más amplio. Entonces, ¿qué dice aquí? La cultura empieza a ser vista como un proceso de agenciamiento. El sujeto no solo es producido por un conjunto de normas o parámetros sociales, sino que también produce una resistencia a lo que está produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya empieza a generar los espacios críticos, ya el individuo empieza a contrarrestar las lógicas del control que le están imponiendo, o sea, él ya empieza a crear esa resistencia y a dar su punto de vista. Entonces, también tenemos que hablar de la diferencia entre la cultura y la sociedad. Entonces, ¿qué decimos? La cultura es el resultado de los procesos ideológicos que orientan a los sentidos y a los significados sociales. La sociedad ya es el agregado de los individuos, ya es el conjunto de los individuos que está unido por una serie de principios comunes que actúan en conjunto de conseguir unas metas en común y que mantiene una serie de relaciones interpersonales. Entonces la sociedad es el conjunto de las personas y la cultura ya son esos procesos ideológicos acoge, que acoge esta sociedad. Es muy importante definir en esta temática lo que es enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. Entonces vamos a hablar de la enculturación. Dice que este es un término que alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, en que las generaciones menores, las generaciones más jóvenes, adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Todo lo que nosotros aprendemos a través del tiempo de nuestros adultos, de nuestras generaciones mayores, comportamientos, eh, creencias, actitudes, relativismo cultural. Dice que es toda costumbre todo lo que es una costumbre válida dentro de un propio acentual cultural. Que toda pauta cultural es tan digna de respeto como la de los demás. O sea, cada cultura tiene sus propias creencias y sus propias reglas, se puede decir así. Entonces, el relativismo cultural habla de eso. Entonces, para lo que ellos es para lo que para ellos en su propia cultura está bien. Entonces hablamos del etnocentrismo. Dice, es circunstancial a la mayor parte de los individuos. Es la manera como valoran su propia cultura y la ponen por encima de los demás. Es como parecido al concepto del relativismo cultural. O sea, los dos acogen sus culturas y valoran todo lo que hay en su cultura, pero el etnocentrismo dice que la propia, por encima de las demás culturas, lo que para ellos está bien, lo que para ellos son sus creencias. Entonces, pues este es la corta definición que traté de hacer de este tema. Es muy amplio, es muy importante para nuestra área de antropología. Me gustó mucho enfocarme como en esta temática. Espero que les haya gustado. Muchos saludos.